Una mujer de limpieza escucha la confesión más peligrosa del mundo árabe, sin saber que esa verdad destruirá todo lo que conoce sobre honor y lealtad. Lo que sucede después desafiará las barreras entre dos mundos imposibles y revelará un secreto que cambió el destino de una nación entera. Una historia que prueba que la verdad siempre encuentra su momento y te hará cuestionar todo lo que creías sobre justicia y redención. El olor a incienso de sándalo impregnaba cada rincón del palacio. Al-Rashid en Dubái, mezclándose con el aroma del café árabe recién preparado que Laila Moreno había aprendido a hacer exactamente como le gustaba al jeque. Eran las 5 de la mañana y ella ya llevaba 2 horas limpiando los salones privados del ala oeste, donde ningún otro empleado tenía permitido entrar. Sus manos, curtidas por 20 años limpiando casas ajenas, pasaban el paño con movimientos automáticos sobre las superficies de mármol negro que reflejaban las primeras luces del amanecer sobre el Golfo Pérsico. Laila había llegado a Dubái 15 años atrás, desde un pequeño pueblo en las montañas de Perú, huyendo de una pobreza que le arrebató a su esposo y la dejó sola con una hija de 3 años. Ahora Rosa tenía 18 y estudiaba medicina en Lima, gracias a cada dirham que Laila enviaba religiosamente cada mes. Nunca había faltado un pago, nunca había fallado. Esa era su única verdad. Su hija tendría la vida que ella nunca tuvo. Lo que Laila no sabía era que en exactamente 17 minutos escucharía palabras que convertirían su invisible existencia en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de una de las familias más poderosas de Medio Oriente. El jeque Rashid Al-Qadir apareció en el estudio privado como una sombra, su taub blanco inmaculado flotando con cada paso silencioso sobre el suelo de mármol. Laila se sobresaltó, dejando caer el paño. En 5 años trabajando en ese palacio, jamás se había encontrado con él a esa hora. El jeque siempre llegaba después del Fajr, la primera oración del día, nunca antes. «Perdón, su excelencia», murmuró ella en árabe básico, agachando la cabeza mientras retrocedía hacia la puerta. «Yo no saber que usted... Quédate». La voz del jeque sonó diferente. No era la orden cortante de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Era algo más profundo, más quebrado. «Por favor». Laila levantó la vista confundida. Por primera vez en 5 años, realmente vio al hombre detrás del título. Rashid Al-Qadir tenía 42 años, pero esa madrugada parecía haber envejecido décadas. Su rostro, usualmente compuesto en esa máscara de control absoluto que caracterizaba a los líderes árabes de su estatura, estaba demacrado. Ojeras profundas enmarcaban ojos inyectados en sangre. Sus manos, siempre firmes al firmar contratos de millones, temblaban mientras se servía whisky de una botella escondida detrás de los libros religiosos. «¿Su excelencia está bien?». Las palabras salieron de Laila antes de que pudiera detenerlas. Una simple conserje no hacía preguntas a un jeque, pero algo en la forma en que él se desmoronó en su silla de cuero, algo en la manera en que sostenía ese vaso como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra, despertó en ella ese instinto maternal que nunca podía apagar completamente. Rashid bebió largo, sus ojos perdidos en algún punto más allá de las ventanas que daban al desierto todavía oscuro. ¿Sabes lo que es cargar algo durante tanto tiempo que se convierte en parte de ti? Como un segundo esqueleto que nadie más puede ver, pero que te aplasta un poco más cada día. Laila no respondió. No entendía completamente las palabras en árabe, pero entendía perfectamente ese tono. Era el mismo tono que había usado ella cuando finalmente le contó a Rosa por qué nunca hablaba del padre de la niña. El tono de alguien cargando un peso que nunca debió cargar solo.
Yo maté a un hombre, dijo. Rashid de repente, su voz apenas un susurro áspero que cortó el silencio como un cuchillo. Hace 22 años, y dejé que otro pagara por mi crimen. El paño cayó de las manos de Laila. El tiempo pareció detenerse. En algún lugar distante, el muezín llamaba al Fajr, pero en ese estudio, en ese momento suspendido entre la noche y el día, solo existían dos personas. Un príncipe árabe confesando lo imperdonable y una mujer invisible que nunca debió escucharlo. Lo que ninguno de ellos sabía era que Hassan al-Mazri, el jefe de seguridad del palacio y confidente de 30 años de la familia al-Rashid, estaba del otro lado de la puerta, escuchando cada palabra con el rostro transformado en una máscara de horror y comprensión. Y que esa confesión, susurrada en la intimidad de un momento de debilidad, desencadenaría una cadena de eventos que expondría secretos guardados por generaciones y forzaría a 3 personas a elegir entre lealtad y verdad, entre honor y justicia, entre el pasado que los definía y el futuro que merecían. Pero en ese instante, Laila solo podía mirar al hombre más poderoso que había conocido en su vida desmoronarse frente a ella y sentir cómo su mundo perfectamente ordenado comenzaba a agrietarse. 3 días antes de esa confesión devastadora, Rashid Al-Qadir había presidido la inauguración del Centro Médico Al-Rashid para niños, una instalación de $500 millones que llevaría atención pediátrica gratuita a miles de familias de bajos recursos en los Emiratos. Las cámaras capturaron su sonrisa perfecta mientras cortaba la cinta ceremonial, rodeado de dignatarios internacionales y miembros de la realeza. Los periódicos lo llamaron el príncipe humanitario, destacando que destinaba el 30% de sus ganancias empresariales a obras de caridad. Nadie sabía que cada ladrillo de ese hospital era un intento de expiar una culpa que lo devoraba desde dentro. Esa noche, después de los aplausos y las fotografías, Rashid regresó a su estudio privado y abrió el cajón secreto de su escritorio. Dentro, amarillento por el tiempo, reposaba un recorte de periódico de 2003. El titular gritaba en árabe: joven empresario condenado a muerte por asesinato del heredero al-Zahrani. La fotografía mostraba a un hombre de 25 años siendo escoltado por policías. Su rostro una mezcla de shock y desesperación. Karim Bashir. Ese nombre había perseguido a Rashid durante 22 años. La verdad era simple y monstruosa. Rashid había matado a Omar al-Zahrani durante una pelea en un club privado de Abu Dhabi. Era joven, arrogante, había bebido demasiado. Omar lo había humillado frente a todos al revelar que Rashid había perdido 10 millones en malas inversiones, destruyendo su reputación de genio financiero que tanto había cultivado. La rabia, el alcohol, el ego herido, todo explotó cuando Omar se dio vuelta para irse. Rashid lo empujó. Omar cayó. Su cabeza golpeó el borde de mármol de la fuente del jardín. El sonido fue horrible. El silencio después fue peor. Karim Bashir era su chofer, su empleado más leal, un joven de familia humilde que había trabajado para los Al-Qadir desde los 16 años. Estaba allí esa noche porque Rashid lo había llamado para que lo recogiera. Vio todo, y cuando la policía llegó, el padre de Rashid, el legendario jeque Aziz Al-Qadir, apareció con una propuesta que cambiaría 3 vidas para siempre. Tu familia nunca volverá a preocuparse por dinero, le dijo Aziz a Karim en privado, mientras Rashid escuchaba desde las sombras, todavía en shock. 100 millones de dirhams, educación universitaria para todos tus hermanos, un futuro garantizado. Todo lo que tienes que hacer es decir que fue un accidente, que empujaste a Omar porque estaba atacando a mi hijo. Rashid nunca olvidaría el rostro de Karim en ese momento.
No había súplica, ni resistencia, ni siquiera miedo. Solo una resignación profunda y triste, la mirada de alguien que siempre supo que su vida valía menos en la ecuación del poder. ¿Mi madre estará cuidada?, preguntó Karim con voz quebrada. Tiene problemas del corazón, sin tratamiento. Tendrá los mejores médicos del mundo, prometió Aziz. Te doy mi palabra. Karim asintió. Y así, con esa simple inclinación de cabeza, condenó su propia vida para salvarla de Rashid y asegurar el futuro de su familia. El juicio fue rápido. Los testigos recordaron haber visto a Karim empujando agresivamente a Omar. Los abogados de la familia Al-Zahrani exigieron justicia. La familia de Omar era poderosa, pero no tanto como los Al-Qadir. Aún así, necesitaban un culpable, necesitaban sangre. El sistema les dio a Karim Bashir sentencia: muerte por decapitación. Durante 22 años, Rashid usó cada conexión, cada favor político, cada recurso a su disposición para mantener a Karim vivo. Apelaciones interminables, revisiones legales, transferencias entre prisiones. Todo para retrasar lo inevitable, porque si Karim moría, la última pieza de humanidad en Rashid moriría con él. Pero 3 días antes de esa madrugada confesión, Rashid recibió la llamada que había temido durante más de 2 décadas. La fecha está fijada, dijo su abogado, su voz tensa. La Corte Suprema rechazó la última apelación. La ejecución de Karim Bashir será en 2 semanas. Esta vez no hay más opciones legales. Se acabó. Rashid colgó el teléfono y algo dentro de él se quebró definitivamente. No era solo culpa, era la comprensión abrumadora de que había construido una vida entera sobre la destrucción de otra. Cada éxito, cada reconocimiento, cada momento de felicidad estaba manchado con la sangre de 2 hombres, uno que había matado y otro que pagaría por ese crimen. Esa noche no pudo dormir, ni la siguiente, ni la que seguía. Caminaba por el palacio como un fantasma, perseguido por el recuerdo de la mirada de Karim cuando aceptó su destino. Su esposa, la jeque Amira, una mujer brillante y perceptiva con quien se había casado por alianza política, pero a quien había llegado a respetar profundamente, intentó hablar con él. ¿Qué te está consumiendo?, le preguntó Amira la noche anterior a la confesión, su mano delicada sobre el hombro de él. Estaban en la terraza privada, el skyline de Dubái brillando como constelaciones terrenales a su alrededor. En 20 años de matrimonio, nunca te había visto así. Rashid quiso decírselo, quiso confesarle todo, pero las palabras se atascaron en su garganta porque decirlo en voz alta significaba hacerlo real, significaba destruir la imagen que ella tenía de él. Amira lo veía como un hombre de honor, un líder justo. ¿Cómo podía decirle que era un fraude, un cobarde que dejó que otro hombre cargara su cruz? Solo cansancio, mintió. Muchos proyectos. Amira no lo creyó, pero lo conocía suficientemente bien para saber cuándo presionar y cuándo dar espacio. Le besó la frente y se retiró, dejándolo solo con sus demonios. Y allí, mirando las luces de la ciudad que su familia había ayudado a construir, Rashid tomó una decisión. No podía salvar a Karim, no podía deshacer lo que había hecho, pero podía, por primera vez en 22 años, decir la verdad en voz alta. No a un juez, no a un abogado. Simplemente decirla, liberarla al universo, admitir lo que era. Lo que no planeó fue que alguien lo escucharía. Cuando Laila Moreno abrió los ojos esa mañana a las 3 de la madrugada, algo la impulsó a llegar temprano al palacio. Llámalo intuición, llámalo el instinto que desarrollan quienes han sobrevivido a base de anticipar las necesidades de otros.
había aprendido que los problemas importantes en las casas de los ricos sucedían en los momentos en que creían estar solos. Llegó al palacio a las 4, una hora antes de lo usual. Hassan, el jefe de seguridad, le lanzó una mirada extraña cuando pasó por el checkpoint, pero no dijo nada. Hassan siempre la había tratado con respeto inusual para alguien de su posición. Ella no sabía que Hassan también era peruano, que había emigrado 35 años atrás y había escalado hasta convertirse en el hombre más confiable de la familia Al-Qadir. No hablaban de sus orígenes. Ese era el acuerdo silencioso entre los invisibles. En el palacio no tenían pasado. Mientras limpiaba el salón principal, Laila pensaba en Rosa. Su hija acababa de enviarle una foto de su primer día en la universidad, sonriendo con su bata blanca de medicina. «Todo gracias a ti, mamá», decía el mensaje. Laila había llorado al leerlo, permitiéndose 5 minutos de orgullo antes de volver al trabajo. No tenía derecho a más. Cada minuto perdido era un minuto que no ganaba dinero, que no aseguraba el futuro de su hija. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Era inusual escuchar movimiento a esa hora. Instintivamente, Laila se movió hacia el pasillo que conectaba con el estudio privado del jeque, el área que limpiaba al final de su turno cuando estaba segura de que nadie la interrumpiría. Y entonces lo vio, el jeque Rashid Al-Qadir, el hombre cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias por todo Dubái, caminando como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Entró al estudio y dejó la puerta medio abierta. Nunca dejaba la puerta abierta. Laila debió haberse ido. Sabía que debió. Pero algo en la postura de ese hombre, algo en la forma en que se desplomó en su silla, la hizo quedarse en el pasillo, sin saber que estaba a punto de convertirse en testigo de la verdad más peligrosa del mundo árabe. Cuando él le pidió que se quedara, cuando la vio realmente por primera vez en 5 años, Laila sintió un escalofrío. No era miedo, era reconocimiento. El reconocimiento de una persona rota mirando a otra. «Yo maté a un hombre». Las palabras cortaron el aire y Laila supo, con certeza absoluta, que su vida acababa de cambiar para siempre, porque sabía cosas sobre el silencio, sabía que algunos secretos tienen tanto poder que simplemente escucharlos te marca. El jeque siguió hablando, como si las compuertas finalmente se hubieran abierto y ya no pudiera detener el torrente. Habló en árabe mezclado con inglés, pero Laila entendía más de lo que él pensaba. 5 años escuchando conversaciones, aprendiendo el idioma en silencio mientras limpiaba. Nadie notaba cuánto entendía la ayuda. Era joven y estúpido y mi ego era más grande que mi cerebro, dijo Rashid, su voz ronca. Omar me humilló frente a todos y yo lo empujé. No quería matarlo, solo quería que se callara, que dejara de reírse de mí. Pero cayó y el sonido se detuvo, llevándose las manos al rostro. Sus hombros temblaban, un jeque llorando. Laila nunca creyó que vería tal cosa. Karim estaba allí, solo quería ayudar. Y mi padre le ofreció dinero, seguridad para su familia. Le hizo prometer que diría que fue él. Yo estaba allí, escuchando, y no hice nada. No dije, no, esto está mal, solo permití que sucediera. ¿Por qué usted contar ahora? La pregunta salió de Laila en su árabe entrecortado, sorprendida de su propia audacia. Rashid levantó la vista como si hubiera olvidado que ella estaba allí. Porque van a ejecutarlo en 2 semanas. Después de 22 años luchando, se me acabaron los trucos legales. Y voy a dejar que ese hombre muera por mi crimen sin siquiera tener el coraje de confesar. Entonces, confesar, dijo Laila simplemente. Decir verdad.
Rashid rió, un sonido amargo y roto. ¿Y destruir a mi familia? ¿Manchar el nombre Al-Qadir? ¿Arruinar todo lo que mi padre construyó? ¿Hacer que mi esposa y mis hijos me miren con asco? Mejor eso que hombre inocente morir. Las palabras fueron como una bofetada. Rashid se quedó mirándola. Esta mujer pequeña de manos gastadas que limpiaba sus pisos y que de alguna manera veía directo a través de todas sus racionalizaciones. «No entiendes», murmuró. «No es tan simple». «Sí, es simple», respondió Layla, pensando en todas las veces que había querido tomar el camino fácil, mentir, robar, hacer lo que fuera para sobrevivir. Simple no es fácil, pero es simple. Antes de que Rashid pudiera responder, la puerta se abrió completamente. Hassan al-Masri entró, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Por la forma en que miraba a Rashid, era obvio que había escuchado todo. «¡Hassan!», comenzó Rashid, poniéndose de pie bruscamente, volviendo a la postura del jeque en control. «Esto es la verdad», interrumpió Hassan en voz baja. «Después de 30 años, finalmente la verdad». El silencio que siguió fue devastador. 3 personas, cada una con secretos propios, cada una enfrentando el momento en que el pasado exige su tributo. «¿Vas a exponerme?», preguntó Rashid finalmente, su voz apenas un susurro. Hassan cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. «Karim Bashir es mi primo. Su madre era la hermana de mi padre». El mundo se inclinó sobre su eje. Rashid sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. «¿Qué? Mi primo Karim», repitió Hassan, cada palabra pesada como plomo. «Cambié mi apellido cuando vine a trabajar para tu familia hace 35 años. Al-Masri era el apellido de mi madre. Lo usé para separarme de mi pasado, para construir algo nuevo. Tu padre nunca supo la conexión. ¿Y tú? ¿Tú sabías que era inocente?». Hassan asintió lentamente, y Layla vio lágrimas corriendo por el rostro de ese hombre que siempre había parecido hecho de piedra. Sospechaba. «Karim me escribió una carta antes del juicio. No podía decir la verdad directamente porque sabía que las cartas eran monitoreadas, pero me conocía. Podía leer entre líneas. Me dijo: «Cuida de mamá con el dinero que nos dieron. Fue el precio correcto por lo que tengo que hacer». Qué inocente diría eso, pero investigar significaba traicionar a la familia que me había dado todo. Significaba destruir mi vida, así que me convencí de que estaba malinterpretando, que Karim era culpable y el dinero era simplemente compensación generosa. ¿Y ahora? La voz de Rashid era apenas audible. «Ahora mi primo va a morir en 2 semanas y finalmente sé con certeza que es inocente», dijo Hassan, su voz quebrándose. «Y tengo que decidir qué tipo de hombre soy. Si soy el hombre que tu familia me entrenó para ser, leal hasta la muerte, o si soy el hombre que mi madre me crió para ser, uno que no puede dormir mientras la injusticia vive». Los 3 se quedaron allí, unidos por la verdad más peligrosa, cada uno calculando lo que costaría el siguiente movimiento. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre Dubái, pintando el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día. Pero para Rashid, Hassan y Layla, el amanecer solo iluminaba las sombras que habían estado escondiendo. Y en algún lugar, en una celda de prisión a 200 kilómetros de distancia, Karim Bashir se despertaba sin saber que 3 extraños estaban a punto de alterar su destino de maneras que ninguno de ellos podía predecir. La noticia de que Hassan era primo de Karim cayó sobre Rashid como un tsunami. Durante 30 años, el hombre en quien más confiaba, el hombre que sabía todos sus secretos, que coordinaba su seguridad, que era prácticamente un hermano, había estado conectado con su mayor pecado. La ironía era tan brutal que,
Rashid sintió ganas de reír histéricamente. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Rashid, su voz ronca. ¿Por qué seguiste trabajando para nosotros si sabías? Hassan se sirvió té de la tetera que Laila había preparado horas antes, sus manos sorprendentemente firmes para alguien que acababa de confesar algo tan monumental. Porque la familia de Karim necesitaba que alguien se asegurara de que el dinero llegara correctamente. Tu padre cumplió su promesa, pero alguien tenía que administrarlo, vigilarlo. Yo me convertí en ese alguien. Usé mi posición para asegurarme de que sus hermanos recibieran las mejores educaciones, que su madre tuviera los mejores médicos. Noble, escupió Rashid, el sarcasmo enmascarando dolor. Muy noble de tu parte manejar el dinero de sangre. No finjas que tienes derecho a juzgarme, replicó Hassan, y por primera vez en 3 décadas no había deferencia en su voz. He vivido con esta contradicción cada día de mi vida, pero al menos yo intenté hacer algo bueno con una situación horrible. ¿Tú qué hiciste? Además de construir hospitales para niños con el nombre de tu familia, como si caridad pudiera lavar sangre. El golpe fue certero. Rashid se tambaleó como si Hassan lo hubiera golpeado físicamente. Laila, que había permanecido en silencio mirando este intercambio entre 2 titanes desmoronándose, finalmente habló. Ustedes 2 pelear no ayuda a hombre en prisión. ¿Qué hacer ahora? Era la pregunta correcta. Hassan y Rashid se miraron. Años de lealtad, traición, secretos compartidos y mentiras mutuas colgando entre ellos como un velo. Podemos ir a las autoridades, dijo Hassan lentamente. Confesión completa. Los Al-Qadir sobrevivirán al escándalo. Tienen suficiente poder y dinero para... No sobrevivirán, interrumpió Rashid. Mi padre está muriendo. Cáncer de páncreas, etapa 4. Le quedan meses. Si esto sale ahora, su último recuerdo será ver todo lo que construyó convertirse en cenizas. Mi madre no sobrevivirá a la vergüenza. Tiene el corazón débil. Y mis hijos. Se detuvo. Sus 3 hijos, Amir de 16, Soraya de 14 y la pequeña Nur de 8. Los amaba más que a su propia vida. ¿Cómo podrían mirarlo después de saber que su padre era un asesino y un cobarde? Entonces, ¿vas a dejar que Karim muera?, dijo Hassan, no como pregunta sino como declaración de hecho. No sé, admitió Rashid, y por primera vez en su vida adulta realmente no sabía qué hacer. Toda su vida había sido entrenado para tomar decisiones rápidas, para ver 3 pasos adelante, para convertir cada situación a su favor. Pero esto no tenía jugada ganadora. Cada opción destruía algo esencial. Yo conocer esa mirada, dijo Laila suavemente. Ambos hombres la miraron, casi olvidando que seguía allí. Es mirada de persona que tener que elegir entre comer y pagar medicina para hijo enfermo, entre quedarse con familia o irse a país extraño para trabajar. No hay buena opción, solo opción menos mala. ¿Y cuál crees que es la opción menos mala aquí?, preguntó Rashid, genuinamente curioso por la perspectiva de esta mujer que no tenía nada que perder o ganar en este desastre. Laila pensó por un largo momento. Yo dejar mi hija cuando ella tener 3 años. Venir aquí trabajar para darle vida mejor. Cada día mi corazón romper poco más. Pero yo elegir su futuro sobre mi felicidad. Eso es amor. Se dio vuelta para mirar directamente a Rashid. Sus ojos, oscuros, llenos de una sabiduría ganada a través de sufrimiento. Usted temer perder amor de su familia. Pero hijo que amar padre por mentira, no conocer padre real. Mejor que hijos amar usted por coraje de decir verdad que adorar fantasma. Las palabras golpearon a Rashid en un lugar profundo que no sabía que existía. Era exactamente lo que necesitaba escuchar y exactamente lo que más temía. Tengo que pensar, dijo finalmente.
Dame tiempo para pensar. Karim no tiene tiempo, respondió Hassan, su voz dura. Tiene 2 semanas, 14 días, 336 horas. Y cada una que pasa sin que hagas nada es otra hora que has elegido tu comodidad sobre su vida. Antes de que Rashid pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Amira, su esposa, entró como un vendaval de determinación. Llevaba puesto una valla de seda azul medianoche, su hijab perfectamente colocado, pero sus ojos brillaban con algo feroz. ¿Alguien me va a explicar por qué mi esposo está teniendo reuniones secretas a las 5 de la mañana con nuestro jefe de seguridad y una de las empleadas? Su voz era controlada, pero con un filo de acero. Y antes de que inventes otra excusa, Rashid, debería decirte que el intercomunicador de la nursery de Noor está activo. Conecta con los parlantes del estudio. Lo dejé encendido anoche cuando estaba buscando su conejo de peluche. El silencio que siguió fue absoluto. Layla sintió su estómago caer. Hassan cerró los ojos y Rashid simplemente se desmoronó. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Suficiente, respondió Amira cerrando la puerta detrás de ella. Suficiente para saber que has estado cargando esto durante 22 años. Suficiente para entender finalmente por qué hay noches en las que gritas en sueños. Por qué cada vez que hay una ejecución en las noticias, te encierras en tu estudio por horas. Caminó hacia él, sus pasos medidos, su rostro una máscara de control que ocultaba un terremoto de emociones. Cuando estaba frente a él, levantó su mano y por un momento Layla pensó que lo golpearía. Pero en lugar de eso, Amira acarició el rostro de su esposo con una ternura que contrastaba brutalmente con la tensión en el resto de su cuerpo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo de que me odiaras, admitió Rashid, lágrimas finalmente cayendo. Porque no quería que supieras qué clase de hombre realmente soy. Eres un hombre que cometió un error terrible cuando era joven, dijo Amira lentamente, como si estuviera descubriendo su propia verdad mientras hablaba. Y has sido un cobarde al no enfrentarlo, pero también has sido un hombre que ha intentado hacer bien en el mundo, que ha amado a sus hijos, Se detuvo, su compostura finalmente quebrándose, que ha dejado que un hombre inocente pudra en prisión por 22 años. Dios mío, Rashid, ¿cómo pudiste? No había respuesta para eso. Rashid solo podía sostener su mirada mientras ella procesaba la verdad, viendo en tiempo real cómo la imagen que tenía de él se destrozaba y reformaba en algo nuevo, algo más complicado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Amira finalmente. No lo sé. Si confieso, destruyo a la familia. Papá está muriendo, los niños, la empresa, todo. ¿Y si no confiesas?, interrumpió Amira. ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes mirar a nuestros hijos a los ojos sabiendo que elegiste tu reputación sobre la vida de un hombre inocente? ¿Qué clase de elección es esa? Rashid no tenía respuesta, pero Hassan sí. Hay otra opción, dijo lentamente. Una que no he querido considerar porque va contra todo lo que soy, pero es la única que puede funcionar. Todos lo miraron. Hassan respiró profundo. Puedo falsificar evidencia nueva que apunte a otro culpable. Tengo acceso a los archivos de seguridad del palacio, a registros antiguos. Podría crear una narrativa que sugiera que hubo un tercer hombre esa noche, alguien ya muerto, alguien que no puede ser perseguido pero cuya culpabilidad sería suficiente para liberar a Karim. Estás hablando de falsificación, dijo Amira sorprendida. Hassan, eso es lo que sea necesario para salvar a mi primo, terminó Hassan, su voz fría. He comprometido mi integridad por 30 años protegiendo a esta familia. Una mentira más no hará diferencia en mi alma. Pero sí haría diferencia para Karim, dijo Layla, sorprendiendo a todos. Los tres
La miraron y ella continuó, luchando con las palabras en árabe. Él aceptar culpa porque fue su elección. Él elegir salvar familia. Si ustedes mentir ahora, quitar esa elección, hacer que su sacrificio significar nada. Su sacrificio no debió haber sido necesario, argumentó Hassan. Fue manipulado, comprado, pero fue suyo, insistió Layla. Yo dejar mi hija, nadie forzar. Fue mi elección, mi dolor. Si alguien decir no, Layla realmente no elegir, fue forzada. Eso hacer que todo significar nada. Dolor tiene que significar algo. Las palabras colgaban en el aire, una verdad incómoda que ninguno de ellos quería aceptar. Porque si el sacrificio de Karim había sido su elección, eso significaba que honrarlo requería algo más que simplemente liberarlo. Requería que Rashid enfrentara lo que había hecho. Necesito hablar con él, dijo Rashid de repente. Con Karim. Necesito mirarlo a los ojos después de 22 años y ver qué queda de él. ¿Qué he hecho? Las visitas a prisioneros condenados están altamente restringidas, comenzó Hassan, pero Amira lo interrumpió. Rashid es un jeque, puede visitar a quien quiera. Arréglalo, Hassan. No era una sugerencia, era una orden, y en ese momento Layla vio algo que no había visto antes. Amira al-Qadir no era simplemente la esposa de un hombre poderoso, era poderosa por derecho propio, acostumbrada a ser obedecida. Hassan asintió. Lo arreglaré para mañana. Hoy, corrigió Amira, cada hora cuenta. Mientras Hassan salía para hacer las llamadas necesarias, Amira se volvió hacia Layla. Gracias, dijo simplemente, por estar aquí, por decir lo que necesitaba ser dicho. Layla asintió, sintiéndose súbitamente exhausta. Yo solo limpiar pisos, no saber cómo estar aquí. Estás aquí porque Alá lo quiso, dijo Amira, usando palabras que Layla, católica criada en las montañas de Perú, reconocía como verdad universal más allá de religiones. A veces los testigos más importantes son aquellos que nadie espera. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que había un cuarto testigo. En la ventana del segundo piso, Amir, el hijo mayor de Rashid, había estado mirando, incapaz de dormir, cuando vio a su padre entrando al estudio antes del amanecer. Había bajado silenciosamente, escuchando desde el pasillo todo lo que su padre confesó. Y el mundo de Amir, construido sobre la roca sólida de la perfección de su padre, acababa de convertirse en arena. La prisión central de 1900, Abu Dhabi, no era el infierno que películas y programas de televisión retrataban, pero tampoco era un lugar de humanidad. Rashid nunca había visitado una prisión antes. Su padre había manejado todos los asuntos delicados relacionados con Karim, manteniéndolo deliberadamente alejado. «Es mejor que no lo veas», le había dicho Aziz. «Más fácil para ambos». «¿Más fácil para quién?», pensó Rashid amargamente, mientras seguía al guardia a través de corredores pintados de beige institucional. Hassan había arreglado la visita con eficiencia característica. Nadie hacía preguntas cuando un jeque solicitaba algo. Layla había insistido en acompañarlo. Amira también. No como apoyo, le dejaron claro, sino como testigos. «Si vas a hacer esto», había dicho Amira, «lo harás con otras personas presentes, no más secretos, no más oscuridad». Ahora los tres esperaban en una sala de visitas pequeña y estéril. Una mesa de metal, 4 sillas, cámaras en las esquinas. Hassan había insistido en que las cámaras fueran desactivadas para esta reunión. Otro favor llamado otra regla doblada. Cuando la puerta se abrió y Karim Bashir entró escoltado por 2 guardias, Rashid sintió como si alguien le hubiera extraído todo el aire de los pulmones. El hombre que entró no se parecía al joven chofer que Rashid recordaba.
Karim Bashir tenía ahora 47 años, pero parecía 70. Su cabello era completamente gris. Su piel tenía ese tono grisáceo de alguien que no ha visto sol real en décadas. Estaba delgado, casi frágil, y se movía con la cautela de alguien que ha aprendido que movimientos rápidos traen dolor. Pero eran sus ojos lo que destrozó a Rashid. No había odio en ellos, no había súplica ni desesperación. Solo una resignación profunda y tranquila, la mirada de alguien que ha hecho las paces con su destino hace mucho tiempo. Karim se detuvo cuando vio a Rashid, y por un momento algo brilló en su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Esperanza? Pero desapareció tan rápido que Rashid pudo haberlo imaginado. «¿Qué Rashid?», dijo Karim, su voz áspera por años de desuso. Se inclinó respetuosamente. Después de 22 años en prisión por un crimen que no cometió, todavía se inclinaba frente al hombre responsable. Eso, más que cualquier otra cosa, quebró algo fundamental en Rashid. «No», dijo, su voz quebrándose. «No hagas eso, no te inclines, no delante de mí». Karim lo miró confundido. Los guardias, parados en la puerta, intercambiaron miradas incómodas. «Pueden irse», dijo Rashid a los guardias. «Déjenos solos». «Señor, las regulaciones». «Déjenos solos». No fue una petición. Los guardias se retiraron, aunque Rashid sabía que estarían justo afuera de la puerta. Cuando se fueron, el silencio en la habitación era tan denso que dolía respirar. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Karim finalmente, sentándose lentamente en una de las sillas. Su cuerpo se movía como si le doliera. Probablemente así era. 22 años en prisión, sin atención médica adecuada, sin ejercicio real. Nunca viniste antes. Tu padre sí al principio, luego Hassan, pero tú nunca. «Porque soy un cobarde», dijo Rashid simplemente, sentándose frente a Karim. Amira y Laila permanecieron de pie, testigos silenciosos, porque no podía mirarte sin ver lo que te hice. Karim inclinó la cabeza estudiándolo. «¿Qué me hiciste? Yo elegí esto. Tu padre ofreció dinero, yo lo acepté, nadie me forzó». «Te manipularon», explotó Rashid. «Eras un niño de una familia pobre. Mi padre te ofreció todo lo que nunca podrías tener de otra forma. Sabía exactamente qué botones presionar». «Tal vez», concedió Karim, «o tal vez sabía que mi madre moriría sin tratamiento médico y que mis hermanos nunca escaparían de la pobreza. Él ofreció salvación para todos ellos a cambio de mi libertad. Hice las matemáticas. Una vida por 4. Parecía razonable». «No es razonable», gritó Rashid, golpeando la mesa. «Es monstruoso. Tú eras inocente. Y ahora estaré muerto», dijo Karim sin emoción. «La ejecución es en 11 días. Me lo dijeron ayer. Por fin se acabaron las apelaciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laila sintió lágrimas corriendo por su rostro. Amira tenía una mano presionada contra su boca, sus ojos bien abiertos con horror. «¿Qué hicieron de ti?», preguntó Rashid, su voz apenas un susurro. «Eras bondadoso. Sonreías siempre. Cantabas mientras conducías. ¿Qué te hicieron?». «Me enseñaron que la vida no es justa», respondió Karim. «Me enseñaron que algunas personas nacen para cargar las cruces de otras. Me enseñaron a hacer las paces con lo que no puedo cambiar». Se inclinó hacia adelante y Rashid vio cicatrices en sus manos, quemaduras antiguas, marcas de violencia que había soportado. «¿Quieres saber qué pasó durante estos 22 años, Yeque Rashid? Los primeros 5 fueron los peores. Los otros prisioneros sabían que había matado al heredero de una familia rica. Algunos pensaban que era héroe, otros pensaban que merecía castigo extra. Los guardias. Algunos eran compasivos, otros disfrutaban el poder que tenían sobre nosotros. Aprendí a mantener la cabeza abajo, a no hacer olas,
a existir en los espacios entre violencia y paz. Karim, comenzó Rashid, pero no había palabras. Leí mucho, continuó Karim, como si Rashid no hubiera hablado. La prisión tiene una biblioteca pequeña. Leí sobre filosofía, religión, historia. Me pregunté sobre justicia, sobre sacrificio, sobre el significado de todo esto, y llegué a algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones? Que mi vida fue el precio por el futuro de mi familia, y ese precio valió la pena. Mis hermanos se graduaron de universidad. Uno es doctor, otro ingeniero. Mi hermana es abogada. Mi madre vivió hasta los 72, cómoda y cuidada. Murió en paz hace 3 años. Si yo no hubiera aceptado esto, todos habrían muerto en pobreza. Entonces, ¿valió la pena? Sí. ¿Fue justo? No. ¿Importa? Ya no. «Puedo confesar», dijo Rashid de repente. «Puedo ir a las autoridades ahora mismo y decirles la verdad, que yo maté a Omar, que tú eres inocente». Por primera vez, emoción real cruzó el rostro de Karim. No alivio, no alegría, sino miedo. «No», dijo firmemente, «no harás eso». «¿Qué?» «No confesar, no destruir todo por lo que sacrifiqué mi vida, pero podría ser libre». «¿Por 11 días antes de que me ejecuten de todas formas?», replicó. «Karim, ¿crees que una confesión ahora después de 22 años será creída? ¿Crees que la familia Al-Zahrani, que ha esperado justicia por décadas, simplemente dirá, oh, está bien, entendemos? No, tu confesión no me salvará. Solo destruirá a tu familia y manchará el sacrificio que hice. Entonces puedo hacer que Hassan falsifique evidencia», dijo Rashid desesperadamente. «Podemos crear un nuevo sospechoso, alguien ya muerto que no puede ser perseguido, y convertir toda mi vida en una mentira más», interrumpió Karim. «No entiendes, elegí esto, fue mi elección, mi poder en una situación sin poder. Si falsificas evidencia, me quitas incluso eso». Laila, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó lentamente a la mesa. Karim la miró con curiosidad. «Yo ser Laila», dijo en árabe entrecortado. «Yo limpiar casa de jeque Rashid. Yo escuchar cuando él confesar». Karim asintió sin juzgar. Después de 22 años en prisión, había aprendido que los testigos más importantes eran a menudo los invisibles. «Yo dejar mi hija cuando ella tener 3 años», continuó Laila, su voz temblando. «Venir Dubái trabajar, enviar dinero cada mes. Ahora ella estudiar medicina. Yo no ver ella crecer, perder cumpleaños, primeros días de escuela, cuando ella necesitar mamá. Todo eso perder para que ella tener futuro mejor. Es similar», dijo Karim suavemente. «Sacrificio por familia». «Sí, pero...» Laila buscó las palabras. «Pero si alguien decir, ahora Laila, no tener que ser así, puedes ir casa ahora, rehacer pasado, yo no querer, porque si dolor no significar nada, si sacrificio fue error, entonces todo fue desperdicio, ¿entender?» Karim asintió lentamente, lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. «Entiendo». «Entonces pregunta es», dijo Laila, mirando entre Karim y Rashid, «¿cómo hacer que sacrificio significara algo? No solo palabras, algo real». El silencio que siguió fue diferente. No era vacío, sino lleno de posibilidad, de mentes trabajando en un problema imposible. Finalmente, Amira habló por primera vez desde que entraron a la sala. «La familia de Karim, sus hermanos, ¿saben la verdad?». Karim negó con la cabeza. «¿Creen que realmente maté a Omar? ¿Que acepté dinero como compensación? Es mejor así. No quiero que carguen con el conocimiento de que su éxito fue comprado con mi vida. Eso es lo primero que cambia», dijo Amira con firmeza. «Merecen saber, merecen entender el verdadero costo de lo que lograron. Segundo», continuó mirando a Rashid, «estableces un fondo
No solo dinero para la familia de Karim, sino para otras familias atrapadas en el sistema de justicia. Un fondo que ayude a prisioneros inocentes, que pague abogados, que luche por personas como yo, terminó Karim, para que otros no tengan que elegir entre justicia y supervivencia familiar. Sí, dijo Amira, y lo llamaremos Fundación Karim Bashir, su nombre en cada documento, en cada edificio, para que todos sepan que sacrificaste tu vida por tu familia y por lo que creías era correcto, incluso si esa creencia fue manipulada. Por primera vez en 22 años, Karim Bashir lloró. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Rashid se levantó, rodeó la mesa y sin pensar, abrazó al hombre cuya vida había destruido. «Lo siento», susurró Rashid una y otra vez. «Lo siento tanto». «Lo sé», respondió Karim entre sollozos. «Lo siento en cada hospital que construiste, en cada niño que salvaste. Sé que has intentado compensar, pero no puedes salvarme, Rashid. Eso ya se decidió hace 22 años. Lo único que puedes hacer ahora es vivir de una manera que haga que mi elección haya valido la pena». Se separaron, ambos con lágrimas corriendo por sus rostros. Y en ese momento feo y hermoso, algo cambió. No se arregló, el pasado no se borró, pero hubo reconocimiento, validación, un tipo de paz imperfecta. ¿Qué? ¿Me quieres?, preguntó Rashid. «En estos últimos 11 días, lo que sea, lo que pueda darte». Karim pensó por un largo momento. «Quiero ver a mis hermanos, decirles la verdad. Quiero que sepan quién fui realmente». «Hecho. Quiero que la fundación comience ahora, no después de que me haya ido. Quiero ver el primer caso que ayuda». «Hecho. Y quiero...» Karim se detuvo, como si lo que iba a pedir fuera demasiado. «Quiero que me digas sobre tu vida, tus hijos, tu esposa, todo lo que vivía a través de ti. Quiero saber que valió la pena». Rashid asintió, incapaz de hablar. Y allí, en esa sala de prisión estéril, comenzó a contar. Habló sobre Amir, brillante y serio, sobre Soraya, feroz y compasiva, sobre pequeña Noor, que veía magia en todo. Habló sobre Amira, sobre cómo su matrimonio arreglado se había convertido en verdadero compañerismo. Habló sobre las empresas que construyó, los hospitales, las escuelas, las miles de vidas tocadas. Y Karim escuchaba, una sonrisa leve en su rostro, absorbiendo cada palabra como agua en el desierto. No era perdón. Perdón era demasiado simple para algo tan complejo. Pero era reconocimiento, era verdad, era el comienzo de algo que ninguno de ellos tenía nombre para describir. Cuando finalmente fue tiempo de irse, Karim le dio a Rashid algo inesperado. Una carta, amarillenta y doblada infinitas veces. «Escribí esto hace 20 años», dijo. «Cuando finalmente hice las paces con todo. He estado esperando el momento correcto para enviarlo. Creo que ese momento es ahora». Rashid tomó la carta con manos temblorosas. No la abrió allí. Sabía que necesitaba estar solo para lo que fuera que contenía. Mientras salían de la prisión, ninguno de los tres habló. Pero mientras el auto de Hassan los llevaba de regreso a Dubái, Laila notó algo. Rashid sostenía la carta contra su pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Y por primera vez en 22 años, su rostro no llevaba la máscara de control perfecto del jeque. Llevaba el rostro de un hombre quebrado, empezando el largo camino hacia convertirse en algo nuevo. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque esperando en el palacio estaba Amir, el hijo mayor, con preguntas que exigían respuestas. Y en las sombras, alguien más había estado escuchando, alguien con sus propios secretos y su propia agenda. La verdad, una vez liberada, tiene su propia gravedad. Y todos estaban a punto de ser arrastrados hacia su inevitable conclusión.
Cuando Rashid llegó al palacio, el sol ya estaba alto. Se sentía como si hubiera vivido 3 vidas en las últimas 12 horas. Hassan se excusó para hacer llamadas sobre la fundación. Amira fue a hablar con el abogado de la familia sobre los detalles legales. Laila, exhausta pero incapaz de simplemente volver a limpiar como si nada hubiera pasado, fue a la cocina a preparar té. Rashid fue directamente a su estudio. Necesitaba leer la carta de Karim. Necesitaba estar solo, con lo que fuera que contenía. Pero cuando abrió la puerta, encontró a su hijo sentado en su silla, esperando. Amir tenía 16 años y era la imagen de Rashid a esa edad. Mandíbula fuerte, ojos inteligentes, esa misma arrogancia juvenil que creía que el mundo se doblaría a su voluntad. Pero ahora esos ojos lo miraban con algo que Rashid nunca había visto en ellos antes. Decepción absoluta. Amir, comenzó Rashid, pero su hijo levantó una mano. Lo escuché todo, dijo Amir, su voz controlada pero vibrando con emoción contenida. Esta madrugada, bajé cuando te vi entrar aquí. Escuché tu confesión. Escuché sobre Karim Bashir, sobre el abuelo, sobre todo. El mundo se detuvo. Rashid sintió sus rodillas debilitarse. Hijo, no me llames hijo, espetó Amir, y el dolor en esas palabras cortó más profundo que cualquier cuchillo. ¿Cómo puedo ser hijo de alguien que hizo eso? ¿Que dejó que un hombre inocente pudra en prisión? ¿Que mintió por 22 años? Amir, déjame explicar. ¿Explicar qué? Amir se puso de pie, sus manos cerradas en puños. ¿Cómo justificarás esto? ¿Dirás que eras joven, que estabas asustado? ¿Sabes cuántas veces me has dicho que un hombre de honor asume responsabilidad por sus acciones? ¿Cuántas veces me has sermoneado sobre integridad? Cada palabra era un golpe y Rashid las tomaba porque las merecía. Tienes razón, dijo simplemente. Tienes razón en todo. Soy un hipócrita, soy un cobarde, soy todo lo que no debería ser. ¡Entonces haz algo!, gritó Amir, su control finalmente quebrándose. ¡Confiesa! ¡Ve a la policía! ¡Diles la verdad! Karim no quiere eso. ¿Qué? Amir parpadeó confundido. Rashid le contó sobre la visita a la prisión, sobre lo que Karim había dicho, sobre su pedido de que su sacrificio significara algo. Amir escuchó, su rostro pasando por docenas de emociones. Eso no está bien, dijo finalmente. No puede simplemente aceptar morir por algo que no hizo. Él ya lo aceptó hace 22 años, dijo Rashid suavemente. Lo que estamos tratando de hacer ahora es asegurarnos de que su elección, por más terrible que fuera, al menos signifique algo. ¿La fundación? Sí, y más. Necesitamos cambiar el sistema que permite que personas como Karim tengan que elegir entre justicia y supervivencia. Necesitas sentirte mejor contigo mismo, interrumpió Amir amargamente. Necesitas caridad y buenas obras para lavar tu culpa. El golpe fue certero porque tenía verdad en él. Rashid no lo negó. Tal vez, admitió. Probablemente, pero Amir, incluso si mis motivaciones son egoístas, el resultado es real. La gente será ayudada. Familias serán salvadas de elegir entre justicia y dinero. ¿No cuenta eso para algo? No sé, dijo Amir, y por primera vez sonó como el adolescente que era, confundido y asustado. No sé qué pensar. Mi padre entero fue una mentira. No, dijo Rashid firmemente. Tu padre es un hombre complicado que cometió un error horrible y ha intentado vivir con eso. Todo lo que te enseñé sobre honor, integridad, responsabilidad, lo creo. El hecho de que no estuve a la altura de esos ideales no los hace menos verdaderos. Eso no tiene sentido, murmuró Amir. Lo sé, pero es verdad. Podemos creer en algo y fallar en lograrlo. Eso no hace que la creencia sea falsa. Solo nos hace humanos. Amir se desplomó de vuelta en la silla.
su cabeza en sus manos. Rashid se arrodilló frente a él, algo que nunca había hecho. En su cultura, un padre no se arrodillaba frente a su hijo, pero nada de esto era normal. «Mírame», dijo Rashid suavemente. Amir levantó la vista, sus ojos rojos. «No espero tu perdón, no lo merezco, pero te pido que no dejes que mis fallos te definan. Aprende de mis errores, sé el hombre que yo debí haber sido». «¿Cómo puedo respetarte después de esto?». La pregunta colgó en el aire, brutal en su honestidad. «Tal vez no puedas», admitió Rashid. «Tal vez nunca. Volverás a verme de la misma manera. Tendré que vivir con eso. Pero espero que con tiempo puedas ver que las personas son más que su peor momento. Que podemos crecer, cambiar, intentar hacer mejor». Antes de que Amir pudiera responder, la puerta se abrió. Amir entró, vio a Rashid arrodillado frente a su hijo y inmediatamente comprendió la situación. «Él lo sabe», dijo Rashid simplemente. Amira cerró los ojos brevemente, luego asintió. Se acercó a su hijo, colocó su mano en su hombro. «Tu padre es imperfecto», dijo. «Cometió un error terrible, pero también ha sido un buen padre para ti. Esas dos cosas pueden ser verdad simultáneamente». «¿Cómo puedes defenderlo?», preguntó Amir, mirándola con incredulidad. «No lo defiendo», corrigió Amira. «Entiendo la diferencia. Puedo amar a tu padre y estar furiosa con él. Puedo reconocer lo bueno que ha hecho y condenar lo malo. Los seres humanos contienen multitudes, Amir. Aprenderás eso conforme crezcas». «No sé si...». «Yo quiero crecer si significa volverme como esto», dijo Amir, gesticulando vagamente a sus padres. «Entonces crece diferente», dijo Amira. «Aprende de esto, sé mejor, pero no descartes todo lo bueno porque descubriste algo malo. Esa no es sabiduría, es solo otra forma de cobardía». Las palabras golpearon a Amir visiblemente. Se quedó en silencio por largo tiempo, procesando, pensando. «Quiero conocer a Karim», dijo finalmente. Rashid y Amira intercambiaron miradas. «Amir, si voy a entender esto, necesito conocer al hombre cuya vida cambió por nuestro beneficio. Necesito ver qué hiciste realmente». Era una petición imposible. Era también completamente razonable. Rashid pensó rápidamente. «Hablaré con Hassan, pero Amir, necesitas entender que Karim será ejecutado en 10 días. Ver eso, conocerlo y saber que va a morir. Eso te marcará». «Ya estoy marcado», respondió Amir. «Al menos déjame entender por qué». Hassan arregló la visita para 2 días después. En ese tiempo, Rashid reunió a los hermanos de Karim. Fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. Los 3 hermanos de Karim y su hermana, ahora adultos exitosos con sus propias familias, llegaron al palacio confundidos por la urgente convocatoria. Rashid los recibió en el mismo salón donde, 22 años atrás, su padre había hecho el trato que cambiaría todas sus vidas. Laila sirvió té y café, su presencia ahora aceptada como parte necesaria de esta narrativa en desarrollo. Hassan estaba allí también, viendo a sus primos por primera vez en años. «Gracias por venir», comenzó Rashid, su voz formal. «Hay algo que necesitan saber sobre su hermano Karim, algo que debieron haber sabido hace 22 años». Y entonces les contó todo. La verdad completa, sin editar, sin suavizar. Les habló sobre la pelea, el empujón, la muerte de Omar, sobre cómo su padre manipuló a Karim, sobre los 22 años de silencio. La reacción fue exactamente lo que Rashid esperaba y temía. El hermano mayor, Ahmed, ahora un doctor respetado de 45 años, se puso de pie bruscamente, su rostro transformado en una máscara de horror y furia. «¿Nos estás diciendo que Karim es inocente? ¿Que sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos tener la nuestra?» «Sí», respondió Rashid simplemente.
y esperaste hasta que le quedan 10 días de vida para decirnos. La voz de Ahmed temblaba con rabia contenida. Karim no quería que lo supieran. Yo, finalmente, decidí que merecían la verdad. La hermana Fátima, una abogada brillante, comenzó a llorar silenciosamente. Los otros 2 hermanos, Youssef y Samir, permanecieron en shock, incapaces de procesar. Cada logro, susurró Fátima, cada título universitario, cada promoción, cada momento de felicidad, todo construido sobre su sufrimiento. Él lo eligió, dijo Hassan suavemente, hablando por primera vez. Soy su primo. También cargué con este secreto. Karim sabía exactamente lo que hacía. Les amaba más de lo que se amaba a sí mismo. Tenemos que detener la ejecución, dijo Ahmed inmediatamente, su mente médica buscando soluciones. Podemos ir a las autoridades. Rashid puede confesar. Karim no quiere eso, interrumpió Rashid. Lo visité, fue claro. No quiere que su sacrificio sea invalidado por una confesión tardía que no cambiará su destino. Entonces, ¿qué quiere?, preguntó Fátima, limpiándose las lágrimas. Quiere verlos, quiere que sepan la verdad y quiere que su nombre viva en algo que ayude a otros. Les habló sobre la Fundación Karim Bashir, sobre los recursos que se destinarían, sobre el primer caso que ya estaban preparando. Un joven padre acusado falsamente de robo que no podía pagar defensa legal adecuada. No es suficiente, dijo Ahmed con voz quebrada. Nunca será suficiente. Lo sé, admitió Rashid, pero es lo que tenemos. Los hermanos de Karim lo visitaron al día siguiente. Rashid no fue. Ese momento les pertenecía a ellos. Pero Laila, quien había desarrollado un vínculo silencioso con Karim, fue como testigo. Más tarde, ella le contó a Rashid lo que había visto. 4 hermanos llorando, abrazando a Karim a través de la mesa de metal, diciéndole todo lo que habían logrado, mostrándole fotos de sus hijos, de sus casas, de sus vidas. Karim había sonreído, había llorado, había tocado sus rostros como si pudiera memorizar cada línea. No se arrepientan, les había dicho. Mírenlos, ustedes son mi legado. Cada paciente que Ahmed salva, cada cliente que Fátima defiende, cada edificio que Youssef diseña, cada estudiante que Samir enseña, eso soy yo, viviendo a través de ustedes. No desperdicien ni un segundo sintiéndose culpables. Vivan tan completamente que mi sacrificio valga cada momento. Cuando Amir finalmente visitó a Karim 3 días antes de la ejecución, fue con Rashid y Hassan. El joven había insistido en ir solo, pero Rashid se negó. Si vas a cargar con este conocimiento, le dijo a su hijo, lo harás con apoyo. Karim estudió a Amir con curiosidad cuando entraron. Así que este es el hijo. Te pareces a tu padre a tu edad. Lo siento, dijo Amir abruptamente, las palabras saliendo en torrente. Siento que mi vida fuera construida sobre tu sufrimiento. Siento que mi padre sea un cobarde. Siento todo. Karim sonrió tristemente. No te disculpes por existir. No elegiste esto más de lo que yo lo elegí, pero ambos tenemos que decidir qué hacer con las cartas que nos dieron. ¿Cómo puedes estar tan en paz?, preguntó Amir genuinamente perplejo. Porque pasé 22 años siendo amargo y me estaba matando más rápido que esta prisión, respondió Karim. Eventualmente tuve que elegir, morir lleno de odio o encontrar significado en el sufrimiento. Elegí significado, pero vas a morir de todas formas. Todos vamos a morir, dijo Karim simplemente. La pregunta no es si moriremos, sino cómo vivimos hasta entonces. Yo viví sabiendo que salvé a mi familia. ¿Puedes decir que tu vida tiene propósito igual de claro? La pregunta golpeó a Amir como un puñetazo. No tenía respuesta. Usa esto, dijo Karim, inclinándose hacia adelante. Usa lo que aprendiste sobre mí, sobre tu padre,
sobre justicia y sacrificio. No dejes que sea solo una tragedia, conviértelo en algo que te haga mejor. Cuando salieron de la prisión esa tarde, Amir estaba callado, pero algo había cambiado en él. La rabia había sido reemplazada por algo más profundo, más complicado. Propósito tal vez, o el comienzo de sabiduría. Los últimos 3 días fueron un torbellino. La Fundación Karim Bashir se estableció formalmente con recursos suficientes para funcionar por 50 años. El primer caso fue ganado. El joven padre acusado falsamente fue liberado, reunido con su familia. Las fotos fueron enviadas a Karim, quien las pegó en la pared de su celda. Rashid finalmente abrió la carta que Karim le había dado. La leyó solo, en su estudio, a medianoche. Estaba escrita con letra cuidadosa, las palabras de un hombre que había tenido 2 décadas para refinarlas. Rashid, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuviste el coraje de enfrentarme. Me pregunto cuántos años pasaron. Me pregunto qué tipo de hombre te convertiste. No te escribo para perdonarte. El perdón es algo que debes darte a ti mismo, y francamente no sé si lo mereces todavía. Pero te escribo para liberarte de algo. Durante años, probablemente has creído que arruinaste mi vida, que me robaste mi futuro, pero aquí está la verdad. Cuando acepté cargar con tu crimen, fue la primera vez en mi vida que tuve verdadero poder. Como tu chofer, como un hombre pobre en un mundo de ricos, nunca tuve elección sobre nada, pero esa noche elegí salvar a mi familia, elegí darles un futuro. Sí, pagué un precio terrible, pero fue mi elección. No me quites eso convirtiéndote en víctima de tu propia culpa. Si quieres honrar lo que hice, entonces vive de manera que mi sacrificio signifique algo. Construye cosas, ayuda a personas. Sé el hombre que yo no pude ser porque estaba aquí. He tenido 22 años para pensar sobre significado, sobre legado, sobre qué hace que una vida importe. Y decidí que mi vida importa porque salvé a 4 personas que amo. ¿Cuántas personas puedes decir que salvaste? Si la respuesta es ninguna, entonces mi sacrificio fue desperdiciado. Pero si has usado tu libertad para hacer bien en el mundo, entonces, en cierta forma, cada persona que ayudaste también fui yo ayudándola. Esa es la única inmortalidad que existe. Vivir a través del bien que causamos. No llores por mí. Conviérteme en algo que valga lágrimas. Karim. Rashid leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un lugar de honor. Sería la primera exhibición en el museo de la Fundación Karim Bashir que construirían. La noche antes de la ejecución, algo extraordinario sucedió. Hassan recibió una llamada urgente, colgó con manos temblorosas y se dirigió inmediatamente al estudio de Rashid, donde toda la familia estaba reunida. Rashid, Amira, sus 3 hijos, Laila y los hermanos de Karim. La familia Al-Zahrani, anunció Hassan, su voz temblando, acaba de emitir un perdón. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Rashid apenas podía procesar las palabras. Recibieron una carta anónima contándoles sobre la Fundación Karim Bashir, sobre todo el bien que se está haciendo en su nombre. Investigaron. Hablaron con las familias que hemos ayudado. Y la matriarca de la familia, la madre de Omar, ahora de 83 años, dijo algo. Hassan hizo una pausa, emocionado. Dijo, he cargado odio por 22 años y no me devolvió a mi hijo, pero tal vez pueda salvar al hijo de otra madre. En nombre de Omar, cuya vida fue cortada, dejo que Karim Bashir viva el resto de la suya haciendo bien. El cuarto explotó.
Lágrimas, gritos, abrazos. Ahmed se desplomó, sollozando. Fátima reía y lloraba simultáneamente. Los niños de Rashid se abrazaban. Amira se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose. Rashid no podía moverse, no podía respirar. Era demasiado, era imposible, era... ¿Quién envió la carta?, preguntó finalmente. Todos se volvieron hacia Laila, quien estaba de pie en la esquina con una pequeña sonrisa en su rostro. «Yo no saber escribir árabe bien», dijo. «Simplemente. Pero yo saber pedir ayuda. Hassan, primo, ayudar». Hassan asintió. «Decidimos que si Karim no nos dejaba usar la verdad, usaríamos lo que podíamos. La fundación, el bien que está haciendo. Le apostamos a que incluso un corazón lleno de dolor reconocería algo hermoso cuando lo viera». Y funcionó, susurró Rashid, maravillado. Puertas de la prisión. Tenía 47 años, pero caminaba como hombre mucho mayor. 22 años en prisión habían dejado su marca. Pero cuando vio a su familia esperando, cuando vio el cielo abierto sobre él, cuando sintió el sol en su rostro sin barrotes bloqueando la luz, algo cambió. Se paró más derecho, respiró más profundo, sonrió y fue como ver a un hombre resucitar. No corrió hacia su familia, caminó lentamente, saboreando cada paso en tierra libre. Y cuando finalmente llegó a ellos, no habló, solo abrió sus brazos y dejó que sus hermanos, su primo, esta familia improvisada de personas rotas intentando hacer algo correcto, lo rodearan. Rashid se mantuvo apartado, sabiendo que no tenía derecho a ese momento. Pero Karim lo vio. Lo miró por encima de las cabezas de sus hermanos y asintió. Un simple gesto de reconocimiento. No era perdón, pero era algo. Era suficiente para comenzar. 6 meses después, la Fundación Karim Bashir había ayudado a 17 familias. 3 personas inocentes habían sido liberadas. Docenas más tenían acceso a representación legal que nunca podrían haber pagado. Karim trabajaba en la fundación ahora, usando su experiencia para identificar casos que merecían atención. Era trabajo duro, emocionalmente agotador, pero significativo. Cada noche se iba a casa sabiendo que su sufrimiento había creado algo hermoso. Vivía en un apartamento pequeño cerca de la oficina de la fundación. Sus hermanos habían ofrecido comprarle una mansión, pero él se negó. «Pasé 22 años en un espacio pequeño», había dicho. «Aprendí que la libertad no viene del tamaño de tus paredes, sino de las puertas que puedes abrir». Amir pasaba 2 tardes por semana como voluntario en la fundación, trabajando directamente con Karim. La relación era complicada, pero real. Karim era paciente con las preguntas del joven, con su lucha por entender conceptos complejos sobre justicia y moralidad. «Tu padre no es villano», le dijo Karim un día mientras revisaban un caso. «Es solo un hombre que cometió un error terrible y pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo. La mayoría de las personas no hacen ni eso». «¿Lo has perdonado?», preguntó Amir. «Estoy trabajando en ello», respondió Karim honestamente. «Algunos días sí, otros días siento rabia por todo lo que perdí. Pero estoy aprendiendo que el perdón no es un evento único. Es una elección que haces una y otra vez». Rashid y Karim se veían ocasionalmente, encuentros cuidadosamente casuales en eventos de la fundación. No eran amigos, nunca podrían ser, pero había respeto mutuo, un entendimiento de que ambos estaban haciendo lo mejor que podían con una situación imposible. Laila siguió trabajando en el palacio, pero ahora también ayudaba en la fundación, usando su red de trabajadores invisibles para identificar familias necesitadas. Amira había insistido en aumentar su salario significativamente y Laila finalmente aceptó cuando Hassan señaló que podía usar el dinero extra para traer a Rosa de visita más seguido.
Hassan había encontrado algo parecido a la paz. Cuidar de su primo, ver la fundación florecer, saber que finalmente había hecho lo correcto después de 30 años de compromiso le había dado un propósito renovado. Aniversario. Habían ayudado a más de 1000 familias. 143 personas inocentes habían sido liberadas. El sistema de justicia de los Emiratos había implementado reformas inspiradas por su trabajo. Me quitaron 22 años, dijo Karim a la audiencia silenciosa. Eso es un hecho, no puedo recuperarlos, pero en los 10 años desde mi liberación he ayudado a salvar 43 años combinados de encarcelamiento injusto. En 20 años más habré devuelto todo lo que me quitaron y más. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Rashid entre la multitud. El sufrimiento puede destruirnos o puede transformarnos. La elección es nuestra. Yo elegí transformación y les invito a todos ustedes a elegir lo mismo. Cuando algo terrible les suceda, y les sucederá porque es parte de ser humano, pregúntense, ¿qué puedo construir de estas ruinas? ¿Cómo puedo convertir dolor en propósito? La ovación fue ensordecedora. Después del evento, Rashid se acercó a Karim. Habían hablado más en los últimos años, su relación evolucionando lentamente hacia algo que ninguno tenía nombre para describir. Buen discurso, dijo Rashid. Gracias, lo escribí yo mismo, bromeó Karim, y el hecho de que pudiera bromear sobre cualquier cosa era testimonio de cuánto había sanado. Karim, comenzó Rashid, buscando palabras que había estado ensayando por meses. Sé que nunca podré darte de vuelta lo que te quité. Sé que, lo siento, es inadecuado. Pero quiero que sepas que cada día trato de ser el hombre que merecías que fuera hace 32 años. Karim lo miró por largo tiempo. Lo sé. Lo veo en tu trabajo, en cómo crías a tus hijos, en cada decisión que tomas. Y Rashid, creo que finalmente puedo decir esto. Te perdono. Las palabras colgaron en el aire, preciosas y frágiles. No sé si lo merezco, susurró Rashid. Probablemente no, admitió Karim con una sonrisa triste. Pero el perdón no es sobre merecimiento, es sobre liberación. Y he decidido que ya no quiero cargar este peso. He llevado tu culpa suficiente tiempo. Es tiempo de que la cargues tú mismo y hagas algo productivo con ella. Se dieron la mano, un simple gesto que significaba todo. No era final feliz. El pasado no estaba borrado, pero era algo real, algo ganado a través de años de trabajo duro y honestidad brutal. Laila, observando desde la distancia, sonrió. Le recordó algo que su abuela le había dicho una vez en las montañas de Perú. La vida no te da lo que mereces, te da lo que puedes transformar. Estas personas habían transformado tragedia en propósito, culpa en acción, sufrimiento en servicio. No era justicia perfecta, pero era lo más cercano que los humanos imperfectos podían lograr. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Afuera del centro de convenciones, el sol se ponía sobre Dubái, pintando el cielo de oro y rosa. Un nuevo atardecer, un nuevo comienzo, otra oportunidad de elegir quiénes serían. Y en algún lugar en el vasto universo, en el tejido invisible que conecta todas las acciones y consecuencias, el sacrificio de Karim Bashir continuaba resonando, tocando vidas que nunca conocería, creando ondas de bien que se extenderían mucho más allá de su vida. Porque esa es la verdad sobre el sacrificio. Nunca es en vano si se transforma en amor. Fin.